Desde Editorial Esquematízate os queremos hablar de cómo tratar el acoso escolar y prevenirlo. Sabemos todos que es un tema muy grave que se da en muchísimas escuelas de todo el mundo y es importante, para empezar, tener claro qué tipos de acoso existen. En primer lugar, tenemos el acoso físico, es aquel en el que la persona recibe daños, es decir, es pegada o maltratada. Tenemos el acoso verbal, cuando se la insulta, se la humilla, se la ridiculiza. Tenemos también el acoso cibernético, es aquel en el que todo lo que ocurre a través de redes sociales, de internet, ¿sí? Y el acoso social, que es aquel en el que dejamos aparte, en el que se deja aparte a aquella persona, se la deja sola, se la aísla. Y evidentemente se pueden dar varios de ellos relacionados o mezclados, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el primer paso que debemos tener en cuenta en la escuela? Porque como docentes es importantísimo cuidar el bienestar emocional y físico de nuestro alumnado. Entonces hay que estar muy pendientes, sobre todo si de repente notamos que algún alumno o alumna cambia su comportamiento, tiene un comportamiento extraño, muy distinto del habitual. Lo mismo si le notamos aislado, solo, si notamos que sus resultados académicos cambian de golpe. Si vemos algún daño físico que nos llama la atención, todo esto son alertas. Luego debemos averiguar qué ocurre, porque pueden ser otras situaciones, pero es importante que no se nos escapen estas señales. Al igual que es importante tener establecidos, por un lado, protocolos, porque en caso de que ocurra, se activen y se pueda solucionar la situación y prestar la ayuda necesaria a la víctima, sobre todo, y también al acosador, para que la situación cambie, y todo el seguimiento. Sí, también es importante que se trabaje desde la prevención, es decir, desde actividades donde se potencie la empatía, se potencie el respeto hacia los demás, el conocimiento y el valor que hemos hablado muchas veces que tiene la diversidad, desde bien pequeños, con actividades, juegos, talleres, y además que se promueva también un ambiente positivo en el aula, un ambiente de diálogo, de comunicación, que aprendan poquito a poco a expresarse. A veces los problemas nacen de no haber expresado bien lo que queríamos, de que el otro lo interprete mal, se generan conflictos que se van haciendo más grandes. Es importante enseñarles a hablar para resolver conflictos, que tengan técnicas y estrategias, ¿sí? Y también es importante involucrar a las familias en todo el proceso. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos de saber qué está ocurriendo también en casa, que ellos nos trasladen si hay alguna situación que puede estar provocando un comportamiento extraño en el acosador, por ejemplo, que nos permita ver cómo solucionar ese problema que estamos viendo, ¿sí? Y también compartir con la familia aquello que estamos observando en la escuela para poder trabajar conjuntamente, ¿sí? Porque además, cuando ocurre un caso de acoso escolar, hay muchas personas que sufren, evidentemente por encima de todo la víctima. La víctima nota cómo baja su autoestima, cómo puede tener ansiedad, muchísima ansiedad, no querer ir de ninguna forma a la escuela, depresión, pensamientos suicidas, incluso acabar en esta situación que es muy, muy grave. Además, sufre tu entorno, sufre el entorno escolar, porque se crea un clima de falta de confianza y seguridad en la escuela, con lo cual es importantísimo prevenirlo, trabajarlo en el aula y ponerle solución inmediata cuando ocurre. Contar con el equipo de psicólogos, de psicopedagogos de la escuela para que nos ayuden a abordarlo, poner en marcha el protocolo y además seguirlo, ver que aquello no se vuelve a repetir y que se ha dado todo el soporte emocional necesario a la víctima, sobre todo para empezar, y también todo aquel soporte y estrategias para cambiar aquello que estaba ocurriendo con el acosador y que esa situación no vuelva a repetirse. Con lo cual, tengamos claro, los docentes debemos evidentemente enseñarles contenidos a nivel académico, pero debemos cuidar sus emociones, debemos cuidar ese componente social, enseñarles a relacionarse de una forma sana y estar muy pendientes de cualquier señal que nos esté dando que puede haber algo de acoso escolar, para actuar inmediatamente y ayudarles y resolverlo.